Muy bien, seguimos esta noche en Somos Debate con los protagonistas de la actualidad. Bueno, hay un tema que es insoslayable para nosotros, lo es porque, bueno, 35 años de democracia en la Argentina es un periodo inédito, no se ha dado en el pasado reciente de la Argentina. Y bueno, y cuando repasábamos nuestras bases de datos, nuestros archivos sobre los temas de la democracia, decíamos, bueno, vamos a hablar con algún hombre que haya vivido intensamente el periodo democrático, desde afuera, desde adentro, antes y después. Y bueno, y en este contexto hemos rescatado la figura de Luis Alberto Changuy Cáceres, un hombre que no necesita presentación, allá por la década de los 60, y en su militancia estudiantil, y después allá como cofundador de la Junta Coordinadora Nacional, su militancia en la Unión Cívica Radical, como diputado nacional. Bueno, como hombre, yo diría, estrechamente vinculado a Raúl Alfonsín. Y entonces aquí está Changuy Cáceres con nosotros. Nos decía, después de cuántos días de no estar en Santa Fe, Changuy, buenas noches. 89. 89 días que no estaba en Santa Fe y lo tenemos acá en el estudio esta noche. Bueno, Changuy, un gran gusto en recibirlo. Y bueno, y la idea es charlar un poquito, ¿no? 35 años de democracia en la Argentina. El antes, el durante, el después, el hoy. ¿Cómo mira el proceso democrático en la Argentina? 35 años. Y lo miro como que hay deudas. Hay deudas que saldar frente a la sociedad. O sea, la reconquista de la democracia fue una epopeya. Yo viví intensamente no solo ese proceso, sino varias dictaduras anteriores. Y había desesperanza en la gente, y el 83 la desesperanza pasó a esperanza. Había incredulidad y se calculaba que eso era imposible para muchos, y se terminó haciendo posible lo imposible. Digamos que la vida le ganó a la muerte, y se recuperó la república y la democracia con la idea original de que tenía que tener un contenido más abarcativo la democracia, no solo el hecho de poder decir lo que se pensaba sin correr riesgo de vida o de cárcel, por eso, más de vida que de cárcel, porque cuando desaparecías no aparecías, sino que todo ese proceso se pensó que se iba a acompañar con lo que se denomina justicia social, o sea, una sociedad más equitativa. Y bueno, se ganó una institucionalidad con falencias, pero a 35 años, como vos bien decías, es un proceso inédito en Argentina, y eso es algo que tenemos que cuidar, porque es una de las pocas cosas, de las más importantes que nos quedan del 83. Uno recuerda... Lo otro está por ganarse todavía. Yo recuerdo aquellas historias de la multipartidaria, ¿no? Allá por la década de los 80, fines de los 70, comienzos de los 80, el multitudinario acto frente a Unión aquí en Santa Fe. 30.000 personas en un mitin político nunca visto en Santa Fe, nunca se había visto algo igual, y seguramente usted lo tendrá tan presente como yo. Fue frente a la cancha Unión, la frente gente llegaba hasta Urquiza. Era impresionante. Sí, yo me acuerdo. Bueno, de aquellos actos, de aquel entonces, estos 35 años que han corrido, y recordando aquellas palabras de Raúl Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se educa, se cura. El país ha tenido vaivenes. La Argentina ha sido pendular, se ha ido de un lado a otro. De Raúl Alfonsín se fue a Carlos Menem, de Carlos Menem se fue a Fernando de la Rúa, de Fernando de la Rúa a Eduardo Duhalde, a Néstor Kirchner, se ha venido a Mauricio Macri. A ver, ¿cuál es la mirada de todo esto que ha pasado en la Argentina? La libertad y la institucionalidad, por suerte, se mantiene. Pero vamos a ser sinceros, no se está comiendo como se debiera, no se está educando como se debiera, y no se está curando como se debiera. Estas son deudas que la política tiene con la sociedad. Si en un momento donde vos tenés un descreimiento del cuerpo social sobre lo que son los pilares básicos que sostienen la República, sea tanto el Poder Judicial como el Legislativo, como el Ejecutivo, donde la gente se ha acostumbrado a que le digan una cosa durante las elecciones y después terminen haciendo otra cosa.
y donde los políticos han dejado de entender cuál es el significado real de la política. La política es el arte de buscar consensos. Y en esta sociedad, más que buscar consenso, lo que se hace es fabricar, si no existen los disensos, para que los disensos existan. Así es sumamente difícil que una sociedad pueda salir adelante. Además, en la época que nosotros éramos pichones, y de nuestros padres y de nuestros abuelos, había una gran movilidad social en Argentina, porque el tema era igualar para arriba. Y acá desde hace décadas que el tema es igualar para abajo. Y en las campañas políticas, más que resaltar las bondades que tiene la propuesta de uno sobre la propuesta de otro, la campaña se basa en denigrar al otro. De manera tal de que con esta forma de pensar y estas prácticas es sumamente difícil que se pueda salir de situaciones críticas, y que es lo que ha llevado a la Argentina a vivir en una suerte de calecita, donde pueden pasar 10, 20, 30 años y cuando nos bajamos de la calecita estamos en el mismo lugar, porque si avanzamos 2 pasos retrocedimos 3 y si avanzamos 3 retrocedimos 2. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a aquellos que pelearon para recuperar la democracia, que pelearon en el sentido político, no me refiero al tema de los fierros, porque el tema de los fierros perdieron, pero después el relato que trastoca o pretende trastocar la historia hace aparecer como ganadora de los fierros. No fue así. Lo que ganó en la contienda fue la lucha de un pueblo por conseguir y recuperar la democracia y garantizar elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos. Pero bueno, si tenés la historia real y tenés las historias que se fabrican y se superponen y tergiversan la historia real, pero el tiempo pone las cosas en claro. Changuy, en un sistema democrático, en un sistema republicano, como es el que la Constitución Nacional dicta, tenemos 3 poderes en el Estado y son o deberían ser independientes entre sí. ¿Cómo juzga el rol de los poderes en la Argentina? ¿Los ve independientes o los ve interdependientes? Los veo bastante interdependientes, lo que me preocupa. Es decir, a veces el Congreso figura más como una escribanía que con el rol real que tiene que tener, y la justicia te deja con signos interrogantes, que por ahí los signos de interrogación se te pueden disipar un poco cuando aparece algún procesamiento de algún padre de un presidente o de un hermano de un presidente, porque bueno, eso te hace pensar o que se debilita un gobierno y entonces la justicia avanza, o que realmente se está moviendo con un criterio de independencia en ciertos temas, lo que de ser así es saludable, ¿no? Pero en cuanto al tema de los 35 años, yo creo que el mejor homenaje que le podemos rendir a los que pelearon, y principalmente y básicamente a Raúl Alfonsín, de cuya mano se recupera la democracia en definitiva, es entender cuál fue su mensaje. No fue una casualidad que hizo toda la campaña recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Él toda la vida, al igual que el que habla, ha creído que sin unidad nacional no hay despegue posible en el país. Y mirando las cosas como están, yo digo que parche sobre parche, que es lo que se viene haciendo desde hace décadas, no hay salida. Acá lo que hace falta es una reforma estructural profunda. Y cuando vos te planteás una reforma estructural profunda, vas a tocar intereses que son muy poderosos, vas a pisar callos de gente que tiene un sopapo muy duro y una patada muy fuerte. Nosotros la hemos padecido, la hemos vivido. Por lo tanto, si vas a hacer las cosas como se tienen que hacer, tenés que generar un consenso en la sociedad que te permita la suficiente fuerza y las espaldas anchas como para poder aguantar una confrontación que se te va a presentar inevitablemente si querés avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más fraterna y más igualitaria. ¿Por qué el gobierno de Raúl Alfonsín termina así, termina como terminó? 6 meses antes, bueno, y con una situación económica yo te diría desesperada. Que
hay que entender, reconocer y agradecerle a Raúl la grandeza que tuvo de irse 6 meses antes. Hay que recordar de dónde se venía. Hay que recordar en ese momento cuál era la cuestión principal. Hay que recordar que los militares entregaron el gobierno, pero mantenían el poder de fuego. Hay que recordar que Alfonsín hizo puntualmente lo que prometió durante la campaña. Enjuició a los militares genocidas, pero también enjuició a las cúpulas guerrilleras, planteó el nunca más, y ese juicio a la Junta es una cosa inédita a nivel mundial, porque cuando se juzgaron crímenes de guerra, como en el caso de Nuremberg, en otros tiempos y en otras épocas, fueron jueces de otro país. Acá no. Acá fue en Argentina, sobre problemas que se habían dado y suscitado en Argentina. Había que tener muy bien puestos los pantalones para hacer una cosa de ese tipo. Y se tropezó también con una serie de cuestiones de las cuales yo pienso que el pueblo argentino está empezando a valorar que no actuó a la altura de las circunstancias en ese momento, como no lo hizo en su época durante el gobierno de Ilia. Y los que peinan canas y recuerdan aquel gobierno, por ejemplo, y los que no son tan viejos y recuerdan este otro gobierno, se deben estar cortando las venas por la oportunidad que Argentina perdió. Chanqui, ¿cuál es el lugar de Argentina en el mundo? Hasta hace no mucho tiempo estábamos con Cuba, con Venezuela, con Irán, con el bloque de países no alineados. Hoy estamos detrás de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Japón, de las superpotencias. ¿Dónde tiene que estar Argentina? A mí no me satisface ninguna de las dos cosas. Generalmente toda mi vida, 60 años de militancia política, he sido mortalidad del sándwich. No he estado ni con esto ni con aquello, de la misma manera que no estoy con el populismo y que no estoy con el neoliberalismo. Yo sigo pensando en que es posible generar un estado de bienestar. Creo realmente en una concepción, si la querés media europea, llamala socialdemócrata, y si no, llamala democracia con justicia social, para hacerla más folclórica en el marco de Argentina. Yo creo que eso es posible, y sigo pensando en eso, y sigo soñando en eso, y soy un empecinado que estoy dispuesto siempre a decirle a la gente que si piensan que eso es lo bueno, pero que eso es imposible, le vamos a demostrar, a partir de la fuerza de las convicciones y la fuerza de la idea, que es posible. Bueno, estamos de cara a un año electoral. 2019 es un año electoral, vienen todos los acontecimientos electorales juntos, casi todas las categorías electorales. Yo creo que la única categoría electoral que no se renueva es la de senador nacional, pero después todas las demás se renuevan el año que viene. ¿Cómo está mirando el año electoral? ¿Cómo está mirando la perspectiva política del país de acá a un año? ¿Qué es lo que ve en el horizonte? Y lo que veo es que van a empezar a aparecer nubes de humo. Lo que veo, ya con alguna experiencia mirando hacia procesos electorales para atrás de las últimas décadas, desde que se inventaron las encuestas cualitativas, el político, ni siquiera el político, el analista que contrata el político, te la mezcla con la cuantitativa y dice qué es lo que la gente quiere, tal cosa, y entonces vos te encontrás en un proceso electoral con 5 o 6 partidos que están diciendo lo mismo, porque o son los mismos encuestadores o se intercambiaron las carpetas y en líneas generales se está señalando que el humor social apunta a tal y tal cosa, y entonces te repiten tal y tal cosa, este partido, el otro partido, el otro partido. Después el que llegue no hace nada de lo que dijo, que era lo que él planteaban las encuestas cualitativas. Yo creo que acá vas a tener humo fabricado, creo que de un lado y de otro hasta el día de la fecha han jugado electoralmente a la grieta y a la profundización de la grieta, uno pensando que le conviene tener al otro enfrente, el otro pensando que le conviene tener a ella enfrente, y los 44 millones de argentinos jugando al valero y viendo cómo se sobrevive y cómo se llega a fin de mes. O sea, yo creo que este cuadro de situación puede tener incluso modificaciones.
puede tener incluso modificaciones. Habrá que ver en estas reuniones que han hecho de 11 gobernadores peronistas y demás yerba, si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, porque te voy a decir algo que no lo ha dicho nadie, y yo tampoco lo he planteado en público, o sea que vas a tener la primicia en esto. Yo creo que si la expresidenta va de candidato o no va de candidata, depende de si los mandatarios peronistas provinciales se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Porque si se ponen de acuerdo, son ellos los que tienen la llave y los que están con las posibilidades de, para ser suavecito en esto, digamos, sentarse a conversar con ella y convencerla de que es preferible que no se presente. Que no se presente. Bueno, Changi, no puedo dejar de preguntarle por su partido, la Unión Cívica Radical. Evidentemente, un hombre que mira la política desde donde la ve usted y un hombre que milita en la política, que ha adoptado, bueno, un perfil bajo quizá, no lo vemos poco en los medios, pero queremos saber qué piensa, cómo está mirando en la actualidad el partido, qué mira dentro de la Unión Cívica Radical. Una Unión Cívica Radical que por un lado, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, se fue con el Frente Progresista, por otro lado se ha ido con Cambiemos, por otro lado hay dirigentes que mantienen una ortodoxia. ¿Cómo mira el partido? Bueno, primero te diría que en líneas generales los medios de opinión masivos juegan intereses y responden a intereses. Por lo tanto, si algo quieren es que yo no sea visible y que yo no abra la boca. Distinto es cuando recorro las provincias, que me he mandado 27.000 kilómetros este año en auto, más los vuelos, y he recorrido 22 provincias, porque bueno, en las provincias tenés otra flexibilidad. Bueno, acá no, nacional, acá hemos abierto la puerta. No, a nivel nacional está fusilado con eso. Pero ¿cómo lo veo al partido? Como veo a todos los partidos y como veo a la política en general en el mundo, y me preocupa. O sea, lo de Argentina no es un hecho inédito. Lo del radicalismo no es una cuestión puntual del radicalismo. Te voy a hablar en criollo, al viejo lenguaje que yo he sabido tener a los 20 y 30 años. Los partidos están hechos bosta. El radicalismo, el peronismo, lo que se te ocurra. Donde vos miras, están hechos pelota. Y eso no es una cuestión casual. Porque si vos te fijás en Europa y te fijás en otras latitudes, está pasando lo mismo. Es decir, acá hubo un proceso, allá por la década 1980, mediados de 1980, donde los que detentan el poder económico mundial, los que manejan las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, llegaron a la conclusión de que, bueno, ellos eran los poderosos, eran los capaces, los inteligentes y tenían que gobernar el mundo. Y como tenían que gobernar el mundo, entonces tenían que poner ahí sus directivos, sus CEOs, sus empleados, en definitiva, porque la dirección la iban a tener ellos. Esto se llama neoliberalismo. Y el neoliberalismo necesita la extinción de los partidos políticos. Por lo tanto, los diluye, que es lo que está pasando acá y en otras latitudes. Y en paralelo también necesita terminar con los sindicatos y terminar con toda concepción solidaria de la vida y de las cosas, como pueden ser las cooperativas, las mutuales, etcétera, etcétera. Entonces, humildemente, uno como una hormiguita ahí empecinada a partir de la fuerza que le da sus convicciones, entiende que la pelea contra el neoliberalismo, con una cuota de realidad, tiene que estar puesta en recuperar el sistema de partidos políticos. Y yo como radical me siento un poco con la obligación, frente a la historia del radicalismo, sus 127 ricos años de historia, y frente al legado que nos dejó Raúl Alfonsín, de pelear por recuperar la Unión Cívica Radical. Volver a rehacer la Unión Cívica Radical. Y la gente amiga de los otros partidos tendrá que encargarse de una cosa similar en lo suyo. Yo creo que es, dentro de la realidad, las posibilidades que tenemos de presentarle combate a esa concepción que se llama neoliberalismo y que en alguna oportunidad Alfonsín, para darle un toque folclórico, habló de neoconservadorismo. Changi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. La verdad que
Es un gran gusto tenerlo, somos de puertas abiertas, aquí todo el mundo viene, piense como piense, acá no hay problemas. La idea era compartir estos minutos y charlar un poquito de todo esto que es la historia de estos 35 años de democracia, la actualidad, la política, la mirada del país, de los partidos y bueno, y de la Unión Cívica Radical en particular. Gracias. Perder la esperanza nunca y dejar caer los brazos menos. Bueno, a seguir haciendo kilómetros entonces. Seguiremos haciendo kilómetros. Muy bien, con Luis Alberto Changuí Cáceres, histórico dirigente radical, ex diputado nacional mandato cumplido, ex candidato a gobernador de la provincia. Bueno, hemos compartido este tramo de Somos Debate. Vamos a la pausa, tenemos más para ustedes en instantes, ya volvemos.